sus temas de investigación son temas de inestabilidad en sistemas ópticos no lineales, simulaciones de Monte Carlo de sistemas con acción-difusión y en sistemas estos no lineales, tanto propiedades cuánticas como, ha estudiado tanto propiedades clásicas como propiedades cuánticas en las cuales colaboramos hace años. Varios. En el 98. Bueno, aparte de los intereses científicos, Miguel ha tenido inquietud por otro tipo de... Ha tenido otro tipo de aficiones relacionadas con las físicas desde hace muchos años, ya en el 98, y he encontrado cosas desde aficiones. ¿Queréis la charla en castellano? Gracias, presentar a mí. Bueno, pasiones en otros temas relacionados. Bueno, en particular cuentos, novelística de ciencia ficción. También artículos de crítica a la pseudociencia y bueno, ha recibido premios, como por ejemplo en 2004 he visto un premio de la UPC por una novela Siccus. Sí, una novela de ciencia ficción. Y bueno, por eso para el título de libros, contribuciones a un libro de sátira argentina, tan honesta como cualquier otra. Astrología argentina. Astrología argentina, sí, es satírico. Astrología argentina, tan honesta como cualquier otra. Y un libro sobre física, misterios y realidad también, de contribución en capítulos de libros y muchos artículos a partir del 92 encontré. Y bueno, y aparte también una ficción como fotógrafo de naturaleza, de aves en particular, que he visto hace tiempo muy interesantes. Y hoy nos va a hablar de los físicos malditos. Estamos todos muy intrigados con ese título. Aparte de los chistes que ha generado, a ver cómo. Bueno, muchas gracias. Los físicos malditos. Bueno, no es, como ya ustedes hablamos, no es lo mismo decir físico maldito que maldito físico, ¿no? La expresión de los físicos malditos está tomada prestada de los poetas malditos. Los poetas malditos es el título de un libro de Paul Verlaine de fines del siglo XIX, que está dedicado a varios poetas que la admiraban. Entre ellos está Baudelaire, que quizás sea el paradigma del poeta maldito. Acá vemos una ilustración de la época de una persona que está leyendo un libro de Baudelaire que se llama Las flores del mar. Ya la ilustración da idea del tono del libro. Las características de los poetas malditos, que yo voy a utilizar también para los físicos malditos, en forma más o menos. O sea, no es que cada poeta maldito o físico maldito tiene que cumplir cada una de estas características para hacerlo, sino posiblemente algunas de ellas y en mayor o menor medida. No es algo, por supuesto, estricto todo esto. Pero más o menos las características son las siguientes. Primero, la incomprensión de sus contemporáneos. Esa incomprensión o ese rechazo a su obra de una persona que luego se reconoce como talentosa, finalmente después de su muerte, es que le produce un rechazo a la sociedad, ¿no? Él reacciona de forma rencorosa así a esa incomprensión y se transforma en una persona antisocial. Su vida, o al menos el final de su vida, es trágico. Tiene cierta afinidad con el mal y los excesos, eso se dio particularmente en Baudelaire. Y bueno, después al final de todo hay una cualidad que en parte lo redime, porque todas estas cualidades son características negativas, pero hay una positiva que lo redime un poco de todo esto, que es la búsqueda de la verdad en forma apasionada. O sea, los poetas malditos buscaban la verdad de la naturaleza del espíritu humano sin importar las consecuencias. O sea, sin importar si lo que iban a encontrar era bueno o malo. No les importaba. O si eso les iba a cargar el rechazo o el odio del resto de la gente. Y los físicos malditos, de los cuales yo voy a hablar, quizás tienen, bueno, en mayor o menor medida han sufrido algún grado de tragedia en sus vidas y también han sufrido rechazo en principio del resto de la comunidad científica, y también se encuentran al final la característica esta positiva de la búsqueda de la verdad en forma apasionada, por supuesto en este caso no de la verdad del espíritu
humano a través de la poesía, sino de la verdad de la naturaleza, la verdad del universo. Voy a empezar con una frase de Newton. Newton no va a ser el primer ejemplo, pero el primer ejemplo, bueno, en la mayoría de los ejemplos de los que voy a hablar van a ser del siglo XIX y del siglo XX y van a estar relacionados con la termodinámica y la mecánica estadística, salvo un par de excepciones. La primera es más antigua, es de la época de Newton, y está relacionada, el primer ejemplo está relacionado con esta frase, muy famosa y muchas veces citada de Newton. Dice: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Es una frase de 1635 que inmediatamente a uno le hace pensar en Copérnico, Galileo o Kepler, los que antecedieron a Newton y en los cuales Newton también basó su trabajo. La frase le da mérito a los predecesores, entonces es como una frase que lo pone a Newton en una actitud de humildad que lo hace parecer todavía más grande, ¿no? Porque él, con lo genio que fue, encima humilde, ya es demasiado. Pero bueno, entonces hay algunos historiadores, revisionistas, siempre hay algunos que le cambian un poco el sentido, interpretan de otra manera. Parece que la cosa no fue tan así, que en realidad Newton se estaba refiriendo no a Copérnico ni Galileo ni Kepler, sino a una persona en particular, y se estaba burlando de esa persona. Estaba diciendo de forma irónica, porque era una persona de pequeña estatura, un poco tullido, encorvado, un poco deforme, con quien tuvo terribles disputas de primacía, tuvo peleas así de primacía de su universidad con muchas personas, y este fue uno de ellos, que es Robert Hooke, el primero de quien voy a hablar. Robert Hooke, quizás debido a las disputas que tuvo con Newton, a lo largo de la historia, cuanto más se ensaltaba la figura de Newton, más se denigró en la biografía a la figura de Robert Hooke, hasta más o menos mediados del siglo XX, en donde la figura de Hooke fue un poco recuperada. Pero antes, los biógrafos decían sobre Hooke cosas por el estilo. Decían que se atribuyó la mayor parte de los descubrimientos científicos de su época. Tenía un temperamento cínico, una lengua cáustica, era un cascarrabias, antisocial, egoísta, inescrupuloso, melancólico, celoso, desconfiado, en resumen, despreciado. Y acá tenemos el retrato de Robert Hooke. Era el representante de lo que hoy aparece en tantas historias como el científico villano. Era el científico villano de aquella época. Y este es el retrato que puse porque hay un problema con el retrato de Robert Hooke. Existía un cuadro en la Royal Society con el retrato de Robert Hooke, pero después de que murió Hooke murió antes que Newton, en una época en que Newton era presidente de la Royal Society, ese cuadro desapareció. Se supone que Newton lo hizo desaparecer. O sea que no se han circulado figuras de representaciones del rostro de Robert Hooke, pero después se comprobó que no eran correctas, y lo único que tenemos en este momento son descripciones de contemporáneos, y en base a esas descripciones se ha creado esta imagen que se puede encontrar en Wikipedia. Es un cuadro más o menos reciente, del 2005, creo, una cosa así, basado en, como les decía, en descripciones de aquella época. Las principales contribuciones de Hooke en campo de la física, acá mencioné algunas. Bueno, decía, la imagen de Hooke era así como el científico villano durante siglos, hasta más o menos en 1930 y pico, no me acuerdo exactamente, se encontró el diario de Hooke, diario personal. Y cuando la gente empezó a leer, parecía que no era tan malo. Entonces se fue reivindicando la imagen, se empezaron a escribir biografías a partir de la década de 1950 sobre Robert Hooke, que se recuperó la imagen de Hooke, hasta que se le llama el Leonardo inglés. Leonardo inglés por la gran diversidad de intereses que tiene. No, Hooke no trabajó solamente en física, sino en varios otros campos, voy a mencionar ahora algunos. En física, la principal, bueno, uno lo conoce por la ley de Hooke. Cualquier que estudie física reconoce la ley de Hooke, que es que la fuerza de un resorte es proporcional a la distancia. O sea, que acá tenemos el resorte sin nada colgando, le agregamos una pesa y esto se estira a una distancia X. Después, si le agregamos una pesa que pese el doble del anterior, el resorte se estira a una distancia del doble, proporcional al peso.
Eso se conoce como la ley de Hooke. Después también inventó un resorte para relojes portables, con lo cual tuvo terribles disputas con Huygens también, que es el resorte vital. También propuso el principio de inercia, que en realidad había sido propuesto antes por Galileo, pero Galileo había propuesto el principio de inercia, una versión del principio de inercia que en realidad es diferente que la que hoy conocemos, que Galileo decía que un cuerpo cuando se lo deja libre y a cierta velocidad inicial, en lugar de seguir en línea recta, sigue en una línea que es paralela a la superficie de la Tierra, una línea curva alrededor de la superficie. O sea, todavía había discusiones acerca del principio de inercia en aquella época. Y también propuso que la gravedad es inversamente proporcional a la distancia, y este es el tema, por supuesto, en el cual tuvo tantas peleas con Newton. Por supuesto, Newton lo llevó mucho más allá. El principio es totalmente justo que se le atribuya a Newton la ley de gravitación universal, porque fue él el que lo puso de forma precisa y él fue el que pudo deducir un montón de resultados a través de esa formulación. De todos modos, la idea ya estaba dando vueltas ahí, no solamente a Hooke y Newton, sino otros también habían propuesto el comportamiento de la gravedad inversamente proporcional a la distancia o a la distancia al cuadrado. Y después otros temas, Hooke se destacó principalmente como experimentalista. Él trabajó de asistente de Robert Boyle, el de la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen se mantiene constante, o sea, si en un gas uno aumenta la presión, el volumen se reduce de tal manera que este producto de la presión por el volumen se mantiene constante, si la temperatura también es constante. Boyle sacó sus principales resultados gran parte de sus resultados experimentales con la ayuda de Robert Hooke, especialmente los trabajos en los cuales por ahí se requería vacío, o al menos el vacío que se lograba obtener en aquellas épocas, eran con máquinas de vacío que el propio Hooke construía. Por ejemplo, Boyle fue el primero en comprobar que el sonido necesitaba del aire para propagarse. Ya había experimentos en aquella época que intentaban comprobar si el sonido se podía propagar en el vacío, y había algunos resultados que decían que aunque hagamos vacío, el sonido igual se propaga. Básicamente el experimento era hacer un vacío dentro de un recipiente con una campanita adentro, luego quitarla y ver si se escuchaba de afuera. Y los experimentos que se hacían hasta esa época de otros investigadores, no me acuerdo de quién, pero se seguía escuchando. Y con la máquina de Hooke, que parece que hacía un vacío mejor, lograron comprobar que no, que en realidad el sonido no se propagaba en el vacío. O al menos, claro, no era el vacío perfecto el que lograban obtener, pero era suficiente para comprobar que la intensidad de sonido se reducía mucho. Después escribió un libro que se llama Micrografía en 1665, en el que se apasionó muchísimo por lo que podía observar a través de un microscopio. Por ejemplo, en ese libro aparece por primera vez insectos con este nivel de detalle, que antes nunca se había llegado. Esto es un dibujo de Hooke. Perdón, antes de pasar en este mismo libro de micrografía aparece también un dibujo famoso en el cual se ve las celdas de un corcho, y que eran las células, y que le dio el nombre de celdas, en inglés o cells, y fue el que bautizó a las células con su nombre, Hooke. También era astrónomo. En observaciones astronómicas fue el primero en observar la sombra acá de los anillos de Saturno sobre el planeta Saturno, porque los anillos eran una cosa separada, producían sombras sobre el planeta. También como paleontólogo descubrió una gran cantidad de fósiles, en especial de amonites. Este dibujo también es de Hooke. Estudió cristales también y propuso la idea de que los cristales tienen tendencia a ser cortados en planos. Cuando uno los golpea se cortan en planos específicos por la forma en que se acomodan los átomos. Y también arquitecto. En 1666 hubo un terrible incendio en Londres que destruyó casi toda la ciudad, y él y otros arquitectos más fueron encargados de rediseñar varios edificios o reconstruir. Este es uno de los edificios que diseñó Robert Hooke. O sea, acá se ve la gran variedad de intereses, y por lo cual se lo suele llamar el Leonardo inglés.
Pero ahora pasemos a lo que les decía al principio, a los temas de termodinámica y mecánica estática. Hacemos un salto ahora en el tiempo, pues vamos a empezar por el siglo XIX. La termodinámica es una descripción a nivel macroscópico, generalmente utiliza conceptos como temperatura, volumen o presión, pero en termodinámica uno no necesita hacer ninguna suposición acerca de las características a nivel microscópico de la materia. La materia puede ser continua. En cambio, en mecánica estadística lo que intenta es comprender el comportamiento de la materia, pero utilizando conceptos o una descripción a nivel microscópico, o sea, usando la teoría atómica. En el fondo la materia está hecha de átomos, o partículas, o moléculas, y conociendo la velocidad y la posición de esas partículas que forman, por ejemplo, un gas, ver qué relación tiene a nivel macroscópico con las variables que uno maneja en termodinámica. Una de las motivaciones, cuando se me ocurrió empezar a estudiar un poco más el tema de los físicos cuánticos, luego de haber leído esta frase que aparece en un libro que se llama States of Matter de Goodstein, que dice lo siguiente: Ludwig Boltzmann, que pasó gran parte de su vida estudiando mecánica estadística, murió en 1906 por su propia mano. Paul Ehrenfest, completando el trabajo, murió de manera similar en 1933. Ahora es nuestro turno de estudiar mecánica estadística. Tal vez sea prudente abordar el tema con cautela. Así que, con cuidado. Hay otra frase interesante que se refiere. Hay un libro que se llama The Tragicomical History of Thermodynamics, de Trussell, que dice que la termodinámica está maldita por incomprensión, irrelevancia, retroceso y fracaso. O sea que es un campo en el cual vamos a ser rendidor para lo que está buscando. Bueno, vamos a empezar con la primera ley de la termodinámica, propuesta por primera vez por Julius von Mayer, casi simultáneamente con Joule. La primera ley de la termodinámica lo que dice es que la energía se conserva. Y en palabras de Mayer, decía: en verdad solo existe una energía. En un interminable intercambio circula a través de toda naturaleza viva o muerta. En ambos casos nada sucede sin variación en la forma de la energía. Bueno, en esta traducción he puesto así en itálica la palabra energía, porque en realidad no usaba la palabra energía, sino que usaba la palabra fuerza. En aquella época la palabra fuerza tenía un significado un poco ambiguo y no se usaba tanto para energía como para la fuerza que aparece en las ecuaciones de Newton. Mayer era, durante toda su vida fue Julius Mayer, el von se lo agregaron al final de su vida. Julius Mayer en realidad era médico, estudiaba medicina, y mientras estudiaba medicina en el sur de Alemania, estaba en el estado de Württemberg, en el sur de Alemania, en Württemberg. Estudiaba medicina, Württemberg era todavía un estado independiente. Y estaba por terminar sus estudios cuando se afilió a un grupo que estaba prohibido por el Estado por cuestiones políticas en aquel momento, y lo metieron preso durante un tiempo con algunos compañeros. En los registros policiales dice que una razón por la cual fue preso es por ir a una reunión vestido de manera indecente. No sé cómo fue vestido, me gustaría poder mostrarles una fotografía, pero no la tenemos. No sabemos cómo fue vestido Mayer, pero supongo que no fue tan indecente. En realidad parece que lo que estaba usando eran unos colores que lo identificaban como miembro de un grupo político que estaba prohibido en aquel momento. Y eso parecía que era indecente. Entonces, ese problema que tuvo con la policía hizo que durante un año estuviera suspendido, que no pudiera cursar estudios en la universidad para terminar su carrera como médico durante un año. Él aprovechó ese año para meterse en un barco holandés y viajar hasta Yakarta como médico de ese barco. Y bueno, durante ese viaje él hizo varias observaciones. Una de las más por ahí significativas fue que medía la temperatura del agua los días que había tormenta, cuando el mar estaba agitado o cuando estaba calmo, y notaba que siempre cuando estaba agitado la temperatura del agua parecía mayor.
un poco mayor. Estas observaciones y otras le despertaron el interés de Meyer en la física, y al volver, luego de un año o dos, a Alemania, se apasionó por la física, dejó la medicina, empezó a estudiar física y empezó a escribir artículos sobre el tema de la conservación de la energía. Y no solamente eso, sino también hizo un experimento que se muestra acá en forma esquemática. El asunto era si el calor era una forma de energía que se podía relacionar con la forma de energía ya, o de trabajo que se manejaban antes, que tenían unidades diferentes. O sea, el calor se mide en unidades de calorías y el trabajo que puede realizar una fuerza en unidades de fuerza por distancia. Y el experimento que hizo Meyer es el siguiente. Si consideramos un volumen de gas a cierta temperatura T1, que este volumen está fijo, y le entregamos cierta cantidad de calor, que se llama Q sub B, a volumen constante, este gas pasa a una temperatura T2. Ahora hago lo mismo, también voy a pasar el mismo gas de una temperatura T1 a T2, pero con la diferencia de que en lugar del volumen constante hacemos a presión constante, o sea que hay un pistón que se puede expandir un poco. Entonces resulta que si uno lo hace de esta manera, el volumen cambia, crece un poco, y el calor que uno tiene que entregar es mayor. Este Q sub P siempre es mayor que el Q sub B, pero el calor a presión constante es mayor. Y la diferencia entonces es, la diferencia entre en calor a presión constante y calor a volumen constante es el trabajo que se está haciendo al expandir este gas. O sea, la fuerza por la distancia que se desplaza el pistón, que es lo mismo que el producto de la presión por la variación de volumen. Entonces acá tenemos esta fórmula que usó Meyer. La presión por la variación de volumen en este experimento tiene que ser igual a la diferencia de calor entre estos dos experimentos. Esto es algo que se podía hacer. Y acá tenemos una cantidad en calorías y acá una cantidad en unidades de fuerza por distancia. Después se le llamó Joule. Y él, Meyer, hizo estos cálculos y le dio una relación entre calorías y unidades de fuerza por distancia más o menos aproximada, no de todo muy precisa, pero que andaba más o menos bien. Y lo publicó, escribió un artículo, lo mandó a publicar y se lo rechazaron. Volvió a intentar publicar y no tuvo éxito. Una de las razones es que él no estaba, más que las ideas que él estaba presentando, era la forma en que las presentaba. Incluso por ahí había algunos errores en el trabajo, pero las ideas, por supuesto, las nuevas, eran importantes. Principio de nada menos que el principio de conservación de la energía, y comprobar con esta comprobación relación entre unidades mencionadas así. Pero él era médico, no tenía la misma formación científica que los que publicaban los artículos de física, y la forma de escribirlo chocó a la gente que hacía las revistas y se lo rechazaron. Y más o menos esto fue alrededor de 1841. Al año siguiente, en 1842, James Joule en Inglaterra hace experimentos similares y obtiene el equivalente mecánico del calor con una precisión bastante mayor que la que obtuvo Meyer, con unos experimentos extraordinarios, lo que había hecho Joule, y él es el que se lleva el crédito. Eso produce una gran depresión en esa época. Pero él con estas dificultades parece que le genera una obsesión cada vez mayor. Él se obsesiona con la física, abandona completamente la medicina, le dedica todo su tiempo, día y noche, no duerme, empieza a padecer insomnio y empieza a padecer síntomas de locura. Empieza a tener alucinaciones hasta que llega un momento que lo internan en un manicomio. Después tiene problemas terribles, eso genera esta locura que le agarró con la física, le arruina su matrimonio, pierde los hijos durante ese tiempo, estaba encerrado, él intenta escapar algunas veces y en 1850 ya era un hombre totalmente destruido. Él intenta suicidarse en 1850 y no le sale ni siquiera eso. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de haber perdido su familia, a pesar de la esposa lo dejó, perdió los hijos, recibió el rechazo de la comunidad científica, a pesar de la locura, a pesar de un tratamiento médico que era inhumano en aquella época, los tenían con camisa de fuerza, cosas terribles.
a pesar del intento de suicidio, Meyer va encontrando la salida. Y él encuentra la salida de manera metódica, de una manera simple, olvidándose de la física. Esa es la perfección del camino. Lo que fue así. El problema de la obsesión que tenía con la física, él se da cuenta de eso y decide, con la misma rigurosidad que antes había dedicado a la física, decide olvidarla, dejarla de lado, no pensar en la física. De ahí logra recuperarse, poco a poco va perdiendo los síntomas de locura, lo dejan salir del manicomio, empieza a recuperarse, vuelve a su pueblo en Hellbrom, que era en su en Württemberg, empieza a ejercer de médico y empieza a tener una vida tranquila. Empieza a tener pacientes, el médico cuida su jardín, hasta que la física en 1862 vuelve, aunque él no quería, vuelve a la vida de Meyer. La historia fue así. En 1862, un físico inglés que se llamaba Tyndall estaba organizando como un seminario, una reunión, una discusión acerca del principio de conservación de energía. En aquella época, en 1862, el que era considerado el responsable del principio de conservación de energía en Inglaterra era, por supuesto, James Joule. Y en Alemania, Helmholtz había hecho un acuerdo muy importante de los posteriores a la teoría. Tyndall entonces le manda una carta a Rudolf Clausius en Alemania preguntándole acerca de las contribuciones alemanas a este tema. Rudolf Clausius es otro gigante también de la física, o sea, de la segunda ley de la termodinámica, cuya vida también se sabe muy poco. Clausius le responde a Tyndall con una carta diciéndole, bueno, los principales están Helmholtz, algunos otros, y hay algunos trabajos de Meyer, pero esos son un desastre. Eso no vale la pena. Eso es lo que bueno, pasa un tiempo y Clausius se queda pensando. Él tenía miedo de haber hecho algún gusto, porque él no lo sabía de que había los trabajos de Meyer. Había se viene la opinión generalizada de lo que había pasado, lo que había pasado. Y entonces lo que hace Clausius es leer los trabajos. Y él se da cuenta que estaban las ideas fundamentales, que incluso había datos numéricos. Y enseguida le vuelve a escribir a Tyndall diciéndole, me equivoqué, en realidad Meyer hizo contribuciones importantes. Y Tyndall eso le gustó, porque era una persona que le gustaba crear polémica. Le gustaba armar discusiones. Y entonces cuando se hizo la reunión, estaba Joule, estaban todos los ingleses ahí, esto es una simple cuestión nacionalista, ¿no? Estas cosas. Y le dijo, nosotros nos creemos muy inteligentes porque lo tenemos a Joule, pero él no fue el primero. El primero fue un alemán. Los ingleses fue un lío terrible. Empezaron a dar discusiones, una polémica, cartas que se publicaron en las revistas inglesas, en la Royal Society, defendiendo a Joule unos. Bueno, hasta que Tyndall dijo, bueno, yo no lo voy a discutir más. Lo único que voy a hacer es publicar las traducciones de los artículos de Meyer del alemán al inglés. Y los tradujo, los publicaron, y bueno, ahí estaba. Y justo un año antes de Joule. Bueno, Joule en realidad hay un aspecto en el cual superó por mucho a Meyer, que es la calidad de los experimentos que hizo. Los experimentos que hizo fueron extraordinarios. Este es solo uno de los experimentos que hizo Joule. Que es el más conocido, ¿no? Esto es una pesa que va cayendo, al caer se desenrosca acá un hilo que agita el agua con estas paletas y se mide una diferencia de temperatura. Pero el grado, o sea, la idea es un poco diferente al experimento anterior que mostré en Meyer. El grado de precisión de estos termómetros era totalmente sin precedentes. Él tuvo que construir termómetros especiales para su experimento, termómetros que nunca se habían construido antes. Bueno, el asunto que Meyer, hacia el final de su vida, fue reconocido gracias a esta polémica que inició Tyndall en Inglaterra. Recibió los reconocimientos hacia el final de su vida, publicó algún trabajo más y el título de Font antes de su apellido. Bueno, pasemos a otro.
un escocés, John James Waterstone. Este es quizás el menos conocido de los personajes de los cuales voy a hablar. Él se dedicó a la teoría cinética, o sea, a la explicación, por ejemplo, de fenómenos como la presión a través de la idea de que un gas está formado por partículas y que la presión, por ejemplo, es el efecto de la fuerza de las partículas chocando con las paredes del recipiente. Es una idea que no era nueva. O sea, la idea esta se impuso recién con el trabajo de Maxwell y Boltzmann, pero que ya había estado dando vueltas de antes, incluso de antes de Waterstone. Bernoulli en el siglo XVIII ya la había propuesto, pero nunca había tenido aceptación, y tampoco la tuvo con Waterstone. Propuso la ley de un gas ideal, propuso que la temperatura es la proporcional al valor medio de la velocidad al cuadrado de las partículas, y también propuso por primera vez el principio de equipartición de energía. Sí, esto con un pequeño video. Pero el principio de equipartición de energía lo que dice es que se refiere a la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de las partículas. Que en un gas, lo que dice este principio es que en promedio todas las partículas tienen la misma energía cinética. Por lo tanto, si tenemos una mezcla de gases con partículas que son unas más pesadas y otras más livianas, las que tienen más masa se tienen que mover en promedio más lento para tener la misma energía cinética que las que tienen menos masa. Y uno hoy en día, cuando se hace una simulación numérica, se ve fácilmente. En esta pequeña simulación, bolitas que van chocando ahí en una caja, las partículas rojas tienen una masa unas 10 veces mayor que las partículas azules. Y se ve claramente que se mueven más lentamente. Pero esto se debe al principio de equipartición, porque en promedio todas tienen la misma energía cinética. Bueno, esto es algo que se ve claramente ahora con la capacidad de hacer simulaciones numéricas, en la universidad lo puede observar. Pero en la época de Waterstone no era tan sencillo darse cuenta intuitivamente de un resultado común. Él escribió un artículo bastante largo, un manuscrito, lo mandó a publicar a la Royal Society con algunas de estas ideas, y la respuesta que recibió es que el artículo no es más que un disparate. Un referee de la Royal Society de 1845. Esto produjo en Waterstone lo mismo que decía al principio, ¿no? Lo transformó en una persona antisocial, bueno, una persona que se aisló de la comunidad científica, que detestaba a los que integraban lo que se llamaba el establishment, el resto de la comunidad científica, y empezó a trabajar en forma aislada. Y quizás este aislamiento de lo que le decía enfocar o lo obsesionaba, hacía que se obsesionara todavía más en su trabajo. Y llegó a escribir libros en muchísimas páginas, todos financiados a costa suya, que nadie revisaba. Murió de manera medio misteriosa. Él también era aficionado a la astronomía, estudiaba la radiación solar, y luego de hacer de estar trabajando en el campo con sus telescopios, sus aparatos astronómicos, dicen que sufrió una insolación y al cruzar un puente sufrió un mareo y se cayó. Se cayó a algún río y se murió ahogado. Esa es la historia más divulgada, pero claro, el problema fue que nunca se encontró el cuerpo, entonces eso dio lugar a otras opciones que los escoceses parece que les gustan desarrollar así. Bueno, el caso de Waterstone es diferente al de Meyer en el sentido que hacia el final de su vida no recibió ningún reconocimiento, pero sí lo recibió después, aunque a ella no le servía de mucho. Unos 9 años después de su muerte, Lord Rayleigh o John William Strutt, que era secretario de la Royal Society en aquella época, revisando papeles viejos, encontró de golpe un manuscrito de Waterstone, que ni sabía que estaba ahí. El primer manuscrito que había sido rechazado, lo empezó a leer y se dio cuenta que ahí no tenía muchas ideas que para esa época ya estaban aceptadas. Y escribió lo siguiente: dice, el artículo representaba un avance inmenso en la dirección de la teoría hoy aceptada. La omisión de publicarlo en su momento fue una desgracia que probablemente retrasó el desarrollo del tema en 10 o 15 años. Bien.
Bueno, otro personaje, Ludwig Boltzmann, 1844-1906. Puse un par de citas interesantes acá de Boltzmann. Decía, por ejemplo, debe ser un gran orgullo controlar el gasto de millones por el bien de una gran nación, ganar batallas a la cabeza de cientos de miles de personas. Pero a mí, sin embargo, me parece aún más importante descubrir verdades en una habitación modesta con fondos modestos, verdades que continuarán siendo la base de nuestro conocimiento cuando la memoria de esas batallas se conserve solo en los libros de historia. Era un apasionado de la física, de lo que hacía. Decía también, por ejemplo, soy un teórico de pies a cabeza. La idea que llena mis pensamientos y mis actos es el desarrollo de la teoría. Para glorificarla, ningún sacrificio es demasiado grande para mí, dado que la teoría es el contenido de mi vida entera. Acá, en esta frase, por ahí un tanto exaltada, puede uno intuir quizás un problema de salud que tenía Boltzmann, un problema mental grave, que era lo que hoy se llama el síndrome bipolar, que antes se llamaba el síndrome de maníaco depresivo. Ese problema que son personas que por momentos están exaltadas, con un vigor enorme, con muchísima fuerza, con un ánimo enorme, pero esos periodos de gran actividad o de gran entusiasmo van seguidos por periodos de terrible depresión. Y eso le pasaba a Boltzmann. Tenía esa enfermedad que en realidad tenía cierta propensión genética porque otros en su familia también la habían tenido. Y esta frase seguramente la escribió en un momento en que estaba bien. Bueno, demasiado quizás. Y Boltzmann, hay algunos biólogos que hacen una comparación de Boltzmann con la partícula de un gas, porque no se podía quedar quieto, ¿no? Una partícula de gas que se movía siempre para todos lados. Él en Alemania o en Europa siempre estaba viajando de ciudad en ciudad, porque decía que eso le traía alivio a sus depresiones. Cada vez que se mudaba o empezaba una vida diferente en otra ciudad, se sentía muy bien. Luego de un tiempo parecía que empezaba a llegar otra vez las depresiones y ahí intentaba mudarse. Uno de los problemas que muchas veces se asocia a las depresiones de Boltzmann fue la tremenda pelea que tuvo acerca de la teoría atómica, que había gente que se oponía. Había atomistas y atomistas. Hacia fines del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, había todavía gente en la comunidad científica, no muchos, pero había algunos importantes, unos pocos importantes, que todavía no creían en la existencia de los átomos y decían que la materia tenía que ser un continuo. Acá puse una frase de Nietzsche, que se metió en el tema, aunque no tenía mucha idea de lo que hablaba, pero que representa un poco la opinión de muchos científicos de aquella época. Decía, en lo que se refiere al atomismo materialista, es una de las cosas mejor refutadas que existen. ¿Y acaso no haya hoy en Europa, entre los doctos, nadie tan indocto que continúe atribuyéndole una significación seria? Tajante, ¿no? Tajante, categórico. El que crea en los átomos es un indocto. Después en este libro sigue, más allá del bien y del mal, sigue hablando un poco más y dice que en lugar de la teoría atómica, en donde los átomos tienen masa, el que nos ha liberado de la fantasía de los átomos con masa es Boskowicz, que propuso una teoría diferente. Este gran polaco dice que lo compara con Copérnico, otro gran polaco que nos liberó de la fantasía de que la Tierra está quieta en el centro del universo, etc. Miguel, croata. Exactamente, eso iba a decir. Primero, Boskowicz propuso primero una teoría atómica. Era una teoría atómica porque la masa surgía de una manera diferente, no era átomos sin masa, pero no importa. Era una teoría atómica. Y segundo, que no era polaco, sino que era croata, como dice el nombre. O sea, Nietzsche le pifió por todos lados. Pero bueno, de todos modos, el rechazo al atomismo que tenía Nietzsche acá estaba también presente en científicos de la época, incluso posteriores, que lo sustentaban ese rechazo con argumentos un poco más elaborados. Por ejemplo, Wilhelm Ostwald, que fue premio Nobel en 1909, decía:
acerca de la paradoja de la irreversibilidad. En un mundo puramente mecánico no podría haber un antes y un después como tenemos en nuestro mundo. El árbol podría transformarse de nuevo en un brote y en una semilla. La mariposa volvería a ser una oruga y el anciano un niño. Ostwald se refiere acá al siguiente problema. Si el mundo en el que vivimos está hecho de átomos, a nivel microscópico el movimiento, bueno, todavía no está en mecánica cuántica, ¿no? Las partículas a nivel microscópico se comportarían de acuerdo a la ley de Newton, pero con la mecánica cuántica el problema sigue existiendo, que es que las leyes a nivel microscópico serían reversibles. Las ecuaciones de Newton, si uno las invierte en el tiempo, eso significa cambiar T por menos T, son las mismas. Entonces no habría distinción entre pasado y futuro. Pero nosotros vemos que el mundo se comporta de una manera tal que el pasado y el futuro son muy diferentes. Entonces, el problema está en utilizar las leyes de Newton o la dinámica clásica a nivel microscópico. Entonces no puede ser que la materia esté formada por átomos que obedezcan a esas leyes. Ese es el razonamiento de la paradoja de la irreversibilidad. Y la forma de resolverlo, bueno, acá se ve lo que decía antes. Esta es una pequeña simulación en la que vemos una pequeña película de dos partículas ahí chocando dentro de una caja, es una mesa de billar, y que se mueven de acuerdo a las leyes de la dinámica de Newton. Imaginen que esta pequeña película ahora la filmamos y después la proyectamos al revés, con el círculo invertido. Y si uno la proyecta al revés, lo que uno ve es esto de este lado. Al revés en el tiempo, miramos y no vemos nada raro. O sea, esto se comporta de una manera perfectamente normal, tan normal como esta. Y eso que acá el tiempo está invertido. La cosa cambia si uno introduce muchas partículas. O sea, la paradoja de la irreversibilidad se resuelve al considerar sistemas formados por muchas partículas. Ahí es donde aparece la distinción entre pasado y futuro, porque ahora hacemos lo mismo. Primero, hacia adelante en el tiempo, vemos qué pasa. Y bueno, esto estaba al principio ordenado en un triángulo y luego de un tiempo se desordena, quedan las partículas por todos lados. Y si ahora filmamos esto y lo proyectamos al revés, vemos al principio una situación desordenada. Por un rato parece que está todo bien, las partículas están moviendo de manera aparentemente normal, pero de golpe pasa algo raro, que es que quedan todas ordenadas. Y esto es algo que no se observa. O sea, miren que no son muchas partículas, uno ya ve algo raro, son solamente 7 partículas. En este sistema tan simple de solamente 7 partículas uno ya nota algo que no se ve en la naturaleza, que evoluciona de una situación desordenada a una ordenada. O sea, este proceso que vimos acá, de volver el tiempo hacia atrás y pasar de una situación desordenada a una ordenada, es desde el punto de vista microscópico perfectamente legal. No viola ninguna ley física fundamental. Pero es extremadamente improbable. Incluso en una situación con tan pocas partículas, que todas estas tengan la velocidad adecuada como para formar la situación ordenada al final, que hay que ponerla con extremada precisión y es muy improbable. Muchísimo más, y eso se transforma prácticamente en una imposibilidad cuando tenemos un número de 10 a la 23 partículas. Entonces, la distinción entre pasado y futuro no está en el nivel microscópico, sino en el hecho de que uno está analizando sistemas con muchas partículas. De eso es lo que solucionaría la paradoja. De todos modos, estos argumentos no convencían a mucha gente. Uno de ellos era Ernst Mach, que en un debate con Planck acerca de la teoría atómica decía lo siguiente. Decía: si la fe en la realidad de los átomos es esencial para usted, me declaro liberado del modo físico de pensamiento. No deseo ser un físico verdadero. Renuncio a toda reputación científica. O sea, era el estilo de Nietzsche, casi parece. Acá en esta frase de Mach está implícito la tendencia filosófica de aquella época, que era el positivismo. El positivismo, que había influido en la ciencia de aquella época, decía que no tiene sentido cuando uno hace ciencia hablar de conceptos que no pueden no ser observados. Eso tiene que estar fuera de la teoría. Todo lo que no pueda observarse no tiene sentido, fantasía teórica. Los átomos no se podían observar. Era un concepto que servía para la teoría, que
podría ser muy útil para descubrir cosas, pero que no eran observables. Entonces, hablar de átomos era para más que una cuestión de fe. O sea, la fe en la realidad de los átomos, hablar, una cuestión de fe. Y eso es totalmente científico para él. La respuesta de Boltzmann a este tipo de acusaciones era la siguiente. En mi opinión, sería una gran tragedia para la ciencia si la teoría de los gases fuera temporalmente arrojada al olvido por una actitud hostil momentánea hacia ella. Soy consciente de ser solo un individuo luchando débilmente contra la corriente del tiempo, pero todavía permanece bajo mi poder contribuir de tal modo que, cuando la teoría de los gases sea de nuevo revivida, no habrá mucho más para redescubrir. Es durísima esta frase. Dicen, no me crean, pero cuando se den cuenta de que esto es la verdad, ya no van a poder hacer nada, pues ya lo hice todo yo. Finalmente, bueno, pongo un epígrafe de Boltzmann que aparece en su libro que se llama Principio de la Física, que decía: presenta lo verdadero, escríbelo de forma clara y defiéndelo hasta tu último aliento. Y acá vemos átomos. Bueno, en aquella época había muchísimas evidencias de la existencia de los átomos, pero nunca, por supuesto, una evidencia directa. A partir de 1982, con el microscopio de efecto túnel, ahora podemos ver los átomos en forma directa, menos sobre una superficie, se puede observar. Bueno, Boltzmann terminó suicidándose en 1906. Muchos han asociado todos estos problemas de disputas y de polémicas con la comunidad científica acerca de su teoría, que era rechazada. Polémicas que incluso todavía hoy persisten en algunos casos acerca del teorema H de Boltzmann. Pero lo cierto es que lo más probable es que el suicidio de Boltzmann se haya debido al problema de salud que tenía, que mencioné al principio, más que a las peleas con el resto de la comunidad. Bueno, pasemos a otro. Paul Ehrenfest, que era el otro que mencionaba ese libro de Mustang que había citado al principio. Ehrenfest fue discípulo de Boltzmann y contribuyó a la unión entre mecánica estadística y mecánica cuántica que se estaba desarrollando recién a principios del siglo XX. Ehrenfest hizo un teorema famoso, se llama el teorema de Ehrenfest, que conecta la mecánica cuántica con la mecánica clásica. Cuando uno calcula variaciones temporales de cantidades promedio de un sistema cuántico, se puede uno retornar a la mecánica clásica, a la fórmula de la ecuación de Newton, por ejemplo. O sea, el principio de complementariedad, o sea, que una teoría nueva tiene que ser compatible con una teoría vieja en los casos en que la teoría vieja funcionaba bien. El problema de Ehrenfest fue que tenía a pesar de las enormes contribuciones que hizo a la física en aquella época, tenía una muy poca autoestima. O sea, que lo que él hacía no tenía valor. Por ejemplo, en una carta de Einstein, era bastante amigo de Einstein, tuvieron muchas ocasiones de estar juntos. En 1920 le escribió lo siguiente: lo que yo puedo hacer no es ciencia, sino solo un poco de conversación de salón o de entretenimiento. La física la hacen otros. Einstein intentaba animarlo, le decía que eso no era cierto, cosas por el estilo. Y Ehrenfest le contestaba: no se impaciente conmigo, tengan en cuenta que yo voy saltando entre ustedes, las enormes bestias, como una indefensa ranita temerosa de ser aplastada. Finalmente, Ehrenfest tenía también problemas de depresión, y en uno de esos ataques de depresión terminó suicidándose, y antes de suicidarse le disparó a uno de sus hijos que tenía un síndrome de Down. El hijo sobrevivió, pero terrible, esa es la historia más terrible de todas las que contaré. Bueno, pasemos al siguiente. Este es el último ejemplo. Ahora sabemos algunos de la termodinámica. El último ejemplo es un poco particular porque se trata de una mujer. Y además, esta mujer no tenía formación de física sino de química, pero trabajaba en temas de que la física, la química y la biología estaban todas mezcladas. Era la búsqueda de la estructura del ADN. El ADN, Rosalind Franklin descubrió que el ADN tiene una estructura doble hélice, con escalones perpendiculares y que la información está almacenada en los escalones.
El trabajo experimental de Rosalind Franklin fue la base principal para el descubrimiento de la estructura del doble hélice del ADN. Fue lo crucial. Los experimentos eran de este tipo, eran experimentos de difracción de electrones. La idea es la siguiente: para poder observar la estructura atómica de algunas moléculas o de algunos sólidos también, se utiliza esta técnica que se sigue utilizando muchísimo todavía hoy, se sigue utilizando, que es de muchísima utilidad, que es la difracción de rayos X. Lo que hay que hacer es imprimir un cristal, que afortunadamente con el ADN se puede hacer, se puede tener moléculas de ADN organizadas en un cristal. Pero una vez que uno tiene un cristal, se le hace pasar rayos X, y los rayos X tienen una longitud de onda similar a la estructura que uno ve acá, de forma tal que cuando pasan a través se difractan, se separan y forman, cuando uno pone una película que detecte los rayos X, y al revelarlas aparece una figura como por esto. Bueno, después hay una técnica, esto hay que hacerlo en distintas direcciones, con una técnica matemática, simplemente haciendo la transformada de Fourier, se puede obtener cuál es la estructura de la molécula que uno está observando con rayos X. Y de esta manera, con los experimentos de Rosalind Franklin, principalmente, esta fue una de las principales fotos que obtuvo, se pudo descubrir la estructura de doble hélice del ADN. El premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN fue otorgado a Crick, Watson y Wilkins. Acá Franklin no aparece. La razón por la que no aparece es que Rosalind Franklin ya había muerto en el momento que se entregó el premio Nobel. Ella murió joven, a los 38 años. Fue un accidente de una operación, una operación que salió mal, una operación que se tuvo que realizar y tuvo problemas y se murió. Y durante algún tiempo la gente se olvidó de Franklin. Ahora ya no, ahora es bastante recordado el tema, pero el mérito se lo llevaban Crick, Watson y Wilkins. Watson en particular escribió un libro que se llama La doble hélice, luego de que Franklin hubiera muerto, en la cual aparece, es una historia del descubrimiento de la doble hélice media novelada, ¿no? Es un ensayo, es un transcrito de forma así de novela. Y entre los personajes que aparecen aparece una tal Rosy, una Rosita, que era media tonta, no entendía muy bien lo que hacía, era la asistente de Wilkins, en la historia que cuenta Watson, y hacía las cosas para Wilkins, porque Wilkins, bueno, Crick y Watson era de otra institución, Wilkins y Franklin era de King's College, en Inglaterra, donde hacían los experimentos, y Crick y Watson hacían la teoría. Era como la asistente de Wilkins, que no entendía mucho. Era una manera un poco despectiva. Watson es una persona muy polémica, ha hecho declaraciones bastante que han generado terribles discusiones. Por ejemplo, ha dicho que la población de África tiene un cociente intelectual inferior a la media. Declaraciones sexistas, racistas. Uno encima la descalificó a Franklin de manera totalmente injusta, porque Franklin sí entendía lo que hacía. De hecho, publicó artículos en aquella época donde estaba claro que tenía pinta lo que estaba haciendo y que ella interpretaba bien estas fotografías y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Que uno tiene cierta sensación acá de injusticia. Uno piensa que Watson no tendría que estar acá en la lista de los premios Nobel. Bueno, Franklin tampoco podía estar porque ya había muerto en aquella época. Pero no es así. O sea, Watson... los premios Nobel no tienen por qué ser simpáticos. Y aunque Watson no lo fuera, tampoco es injusto que haya recibido el premio Nobel porque hizo méritos suficientes para decir. Aunque a uno no le guste, pues... Bueno, finalmente, estos son los físicos malditos de los que hablé: Hooke, Meyer, Waterston, Boltzmann, Ehrenfest y Franklin. La selección es, por supuesto, arbitraria, y muchos más, de todas las épocas, pero del siglo XX se podría haber agregado muchos más. Quiero mencionar al menos 3 más que podrían haber estado en esta lista muy brevemente.
Los tres recibieron el rechazo de sus países, uno por judío, otro por comunista y otro por homosexual. Fritz Haber en Alemania, a principios del siglo XX, usando termodinámica, encontró la manera de sintetizar el amoníaco. Y el amoníaco en aquella época servía como fertilizante, por un lado, pero también para construir explosivos por el otro. Y fue de una relevancia, importancia muy grande durante la Primera Guerra Mundial. Le permitió a Alemania independizarse de las importaciones de guano que se hacían desde Perú para conseguir el amoníaco, para desarrollar explosivos. Las rutas que Alemania tenía cortadas, pero no le afectó nada gracias a los trabajos de Haber. Haber era un patriota en aquella época. Él pensaba que todo el trabajo que hacía lo hacía por su país. Desarrolló el gas mostaza, que tuvo consecuencias terribles en la Primera Guerra. La Primera Guerra, a pesar de todo, la perdieron. Pasó el tiempo y en la década del 30, con la ascensión del nazismo y el antisemitismo en Alemania, Haber, que era judío, se tuvo que ir de Alemania y pasó el resto de su vida como un paria en el resto de Europa, donde todo el mundo lo odiaba por haber sido el tirador de gas mostaza. Y él, que en su época se consideraba un patriota, un defensor de su país. Después, Oppenheimer, la historia de Oppenheimer quizás no sea tan trágica, pero también él tuvo problemas en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Él tenía un pase de seguridad que le permitía acceder a proyectos secretos y ese pase se fue revocado por sus simpatías al comunismo. En esa época, bueno, haber simpatizado con algún comunista ya era razón suficiente para desconfiar. Y bueno, él se sintió como si hubieran cercenado sus posibilidades de desarrollo. Pero bueno, en fin. Hasta ahí llegó nada más el rechazo, solo que le restringieron el acceso a varios proyectos, pero nada más que eso. Y después en Inglaterra, Alan Turing, el nombre de Turing acá lo hemos mencionado muchísimas veces en el estudio de formación de estructuras, fue entre muchos trabajos en Inglaterra que propuso una teoría para la descripción de formación de estructuras espaciales que sirven para definir, por ejemplo, las fallas de una cebra o otros animales. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una participación importante para descifrar las máquinas para enviar códigos de los alemanes. Fue condecorado o honrado por los trabajos, pero después de un tiempo surgió sus tendencias homosexuales y eso era algo que en Inglaterra de mediados del siglo XX estaba prohibido. Fue condenado a la castración química y eso después se suicidó. Bueno, seguramente uno podría traer más ejemplos, pero espero que no sean tan desalentadores. Gracias. Bueno, Miguel se queda un par de días, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario ahora. ¿Crees que puede haber ese tipo de físicos malditos? Me refiero sobre todo a los de los finales del siglo XIX. Me explico. En aquella época, bueno, eran los románticos, en varios sentidos de la palabra. Y se excluían de la comunidad científica, pero seguían haciendo ciencia. Entonces, yo sé, ahora, pues, ves por internet gente que uno califica de chalado, se hacen cosas muy raras, y me da la impresión de que estos no son, los chalados que hay ahora no son iguales. No. Me parece, pero no sé si estoy equivocado. Me parece que aquí entonces uno podía independizarse un poco de la comunidad científica y seguir haciendo algo útil. Y eso me parece diferente a lo de ahora, pero me gustaría que digas tu opinión al respecto. En aquella época no existía la estructura que hay ahora para acceder a la comunidad científica, ¿no? Era muchísimo más difícil conseguir un cargo o un sueldo que a uno le paguen para hacer ciencia. Eso recién estaba empezando en las universidades, cargos de profesores de dedicación exclusiva a la investigación científica, recién estaba empezando. Y los que hacían ciencia antes de la mitad del siglo XIX eran gente que tenía ya recursos por otro lado, lo hacían por afición, porque les gustaba, realmente eran ricos.
proporcionados que estaban todo de lado y con pocos recursos también hacían lo que podían. Hoy en día el acceso, bueno, no es que sea fácil, pero también es mucho más posible ahora acceder a la formación que uno puede tener en una universidad para cualquiera que le interese la ciencia. Pero en ese sentido me parece que es más poco probable hoy en día que alguien que sea capaz de realizar contribuciones importantes al desarrollo de la ciencia que esté fuera del ambiente científico. Si hace alguna contribución, aunque sea en medio teórico, creo que sería bastante probable que esa contribución fuera apreciada, si fuera incorporada. Yo he visto, o sea, por lo menos más probable que antes era más difícil incorporarse al sistema científico. Pero es cierto que este tipo de actitudes, en las cuales hay gente que se obsesiona y está convencido de que lo que está haciendo es verdad y que el resto de la comunidad científica es una ortodoxia que no acepta la novedad ni los cambios, es algo que existe hoy, por ejemplo, en lo que diseñan máquinas de movimiento perpetuo. Uno puede encontrar por internet muchísimas personas que dedican mucho esfuerzo, dinero, trabajo para encontrar algo que consideran que es posible y que incluso se ven máquinas funcionando, videos por internet, y que no lo es, ¿no? O sea, yo a veces he interactuado con gente por el estilo y trato de explicar que las leyes de la física están también establecidas, por ejemplo, como la ley de la gravedad. Esperar que una máquina de movimiento perpetuo funcione, eso es como esperar que si uno suelta un objeto que no caiga. La probabilidad de éxito es la misma. Uno puede arrojarse un 10º piso y esperar no caer. Y igual con una máquina de movimiento perpetuo, puedes esperar que funcione. Por ahí, justo en ese momento se quedan las leyes y tienen suerte. Pero no, de todos modos, es gente, por un lado, la curiosidad o la motivación que sienten es a veces similar a la que motiva a un científico a dedicarse a la ciencia dentro del ambiente científico. Es tratar de descubrir algo importante, descubrir algo nuevo, algo que nunca hizo antes. Pero claro, cuando uno le dice que eso no se puede hacer, entonces lo desprecian, dicen que eso es la ortodoxia, que están todos condicionados por la formación. Entonces, en resumen, lo que me preguntaste, me parece menos probable hoy que una persona capaz que pueda hacer buenas conclusiones que de fuera del sistema científico que en el siglo XIX. ¿Más preguntas o comentarios? Si no, Miguel ya queda aquí un par de días más y querés hablar con él. Gracias. Bueno.